buenas noches, le damos la bienvenida a esta hora a todos los usuarios que se conectan con nosotros. Esto es Sala de Prensa y hoy desarrollamos un tema que ha dejado muchos cuestionamientos. Hablamos de los incesantes golpes que ha recibido la Paz Total, liderada por el presidente Gustavo Petro. Esto en medio de estas más recientes crisis que ha vivido por los hechos de violencia liderados o en cabeza de grupos al margen de la ley en diferentes regiones del país. Uno de los temas más sonados recientemente con el ELN es precisamente el secuestro del profe Mané Díaz, padre del jugador Lucho Díaz. Hoy estaremos hablando con dos invitados, analizando ese tema, analizando el futuro de la Paz Total, analizando el papel que juega también el gobierno nacional frente a los diferentes cuestionamientos que se han registrado por los hechos recientes. Por eso le doy la bienvenida a esta hora. Comienzo con el coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, quien es Isaac Morales. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Hola Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia. Y de la misma manera nos acompaña de manera telefónica el profesor Alejo Vargas, quien es profesor y analista en temas de seguridad, paz y defensa. Alejandra, muchas gracias por la invitación y saludo a la audiencia de Sala de Prensa. Bueno, comenzamos a plantear entonces este primer análisis, profe Alejo e Isaac, sobre lo que ha acontecido en los últimos días y que de alguna manera, no sé si ustedes me dan la razón y se atreven a decirlo de la misma forma, pone en jaque este proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, que podríamos decirlo es uno de sus proyectos bandera desde que asumió ese papel como líder del país. Ha hablado de esto, de transformar el país desde un proceso democrático, aseguraba él, poder cambiar ese problema que ha sido histórico, ¿no? ¿Usted qué opina, por ejemplo, Isaac? Bueno, Alejandra, sin duda yo creo que estamos en un proceso o en una etapa de crisis de lo que significa el proyecto político de paz total del presidente Gustavo Petro, que como tú muy bien lo has dicho, yo creo que es la principal bandera a la que le ha apostado el presidente de la República, pero pues es también normal que este tipo de situaciones de crisis se den en medio de procesos de negociación y sobre todo en las particularidades que representan estos procesos de negociación actualmente en el gobierno del presidente Petro, queriendo abarcar muchísimos actores que todavía hacen parte de la dinámica de conflicto y de violencia en los territorios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente estamos hablando de una negociación con el ELN, sino que hay otros actores como las disidencias de la FARC, el mismo Clan del Golfo, y además está también tratando de sentar a unas organizaciones de grupos armados organizados en niveles de ciudad, con esta idea de la paz urbana, que parece que fuera un subcapítulo de la idea de paz total. Entonces son muchísimos actores que pareciera que todo recayera en la responsabilidad clara del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y es difícil manejar esta situación. Entonces, por eso este tipo de cosas se están registrando actualmente, algo así como un huracán, una tormenta bastante grande en la que participan muchos actores y pues es difícil controlar lo que está pasando con cada uno de ellos y por eso se entra en este tipo de situaciones como actualmente lo estamos viendo. Pero pues es parte de un proceso, yo creo que de todas formas es muy temprano para decir que está en un jaque mate, de pronto está en un jaque y en una crisis real y evidente a partir de las situaciones que se han vivido, sobre todo en estas 2 últimas semanas que han sido totalmente torpedeadas y muy críticas para el proyecto político de paz total del presidente Petro y como te digo, son una cantidad de actores y una cantidad de variables que se suman alrededor de todo esto que pues permiten que este tipo de situaciones de crisis se evidencien y cada vez se vuelvan un poquito más agudas. Ahora quiero también tener el análisis de principio del profe Alejo Vargas. Bueno, yo creo que la paz total, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es una pretensión demasiado grande del gobierno del presidente Petro sobre un problema muy complejo y muy diverso. Y como todos sabemos, el famoso adagio popular de que el que mucho abarca poco aprieta,
Aquí ha habido la intención, sin duda loable, y en la cual creo que la mayoría de los colombianos estaríamos de acuerdo, de tratar de resolver todas las violencias, pero evidentemente ahí viene el problema inicial, que se trata de violencias de naturaleza muy diversa, que tienen dinámicas muy distintas y que claramente se está evidenciando en esta coyuntura lo difícil que es manejarlas con una estrategia que no es claramente diferenciada, porque todos sabemos que la idea que inicialmente hubo de tramitar una norma legal, una ley especial para los grupos de crimen organizado, pareciera haberse abandonado. La famosa ley que intentó tramitar Ariel Ávila, y ahora no hay claridad de, con estos grupos que podríamos llamar de naturaleza no política, cuál es el marco con el cual se está tratando de conversar. Creo que el marco más claro está con el ELN, y obviamente con el ELN las problemáticas que podemos luego analizar son muy específicas, pero con el caso de las disidencias, como bien lo señaló el propio presidente Petro en estos días, todo indica que fue muy prematuro iniciar una mesa sin tener claras las bases, y con los grupos urbanos que se está intentando en Buenaventura, en el Valle de Aburrá, etcétera, pues las cosas parecen estar andando, pero sin tener muy claro el norte. Con los otros grupos como el Clan del Golfo y los de la Sierra Nevada, pues al parecer el tema se congeló. Entonces no hay duda que la paz total no está, y en eso comparto con lo que señalaba Isaac, no es que esté en un jaque mate, ¿no? Pero sí es un momento en que el gobierno debería hacer una pausa para revisar y ajustar las cosas que parecen no estar andando. Incluso yo diría, siendo realistas, redefinir los objetivos y las metas hacia unos que sean realmente alcanzables en el mandato de un gobierno. Profe Alejo e Isaac, lo que pasa es que es muy difícil para la gente entender también cómo continuar con un proceso de paz y digamos, a costo, cuál es el costo que hay que pagar por ese proceso. Es decir, nos decía Isaac hace un momento, esto es un poco normal en medio de un proceso de diálogo con estos grupos, pero ¿de qué manera nosotros normalizamos que, por ejemplo, el ELN, con quien tenemos un proceso de negociación con el gobierno de más o menos, me corregirán ustedes, unos 11 meses, estemos hoy hablando, por ejemplo, con estas cifras que entrega el Ministerio de Defensa de solo secuestros, hablemos solo de secuestros en este caso del ELN, se han registrado por lo menos 241 casos de secuestro en todo el país. Estamos hablando del 2023, por lo menos ya tenemos 32 casos que se le atribuyen a la guerrilla del ELN y según las autoridades, pues aún 4 personas permanecen en poder de ese grupo. Ahora, si hablamos del caso de las disidencias de las FARC, pues ya venimos de un fin de semana donde hay una amenaza de pararse de la mesa precisamente, de romper esos diálogos de manera definitiva en el caso dado en que no lleguen a un acuerdo sobre lo que pasa específicamente en la región del Plateado, donde están pidiendo que salgan que salgan los hombres de las fuerzas militares. Un corregimiento que tiene más o menos unos 7.000 habitantes, que está situado en una zona montañosa y donde se concentra, recordemos este dato, el 50% de la coca, de las hectáreas de coca cultivadas en todo el departamento del Cauca. Entonces estamos hablando de cuál es la posición que debería tomar, cuáles son las decisiones que debe tomar el gobierno en una situación como esa, en la que, como ustedes concuerdan, no se puede hablar de estar en jaque un proceso de paz, pero que evidentemente los cuestionamientos son claros. Isaac. Bueno, Alejandra, sí, definitivamente pues los cuestionamientos son claros y la situación de crisis, como lo decía ahorita, es bastante evidente. Yo siento que, bueno, es
digamos, parte de decir que dentro de estos procesos es normal que se presenten crisis, pero pues este tipo de situaciones de crisis, ahí sí de pronto no sé si corregirlo, pero no necesariamente en este nivel de la crisis que se están demostrando. Tú lo decías muy bien, al corte de octubre del 2023, el Ministerio de Defensa ya vota 245 secuestros registrados en el 2023 y así podríamos nosotros encontrar un montón de aumento en varias cifras relacionadas con el conflicto y la violencia, el aumento de la extorsión, el asesinato de líderes sociales, incluso desplazamientos, masacres. Mejor dicho, es todo esto un caldo de cultivo también muy complejo de las situaciones de conflicto y de violencia que se viven en los territorios y pues deja muy mal parado el alcance de lo que significa la idea de paz total del proyecto de político del presidente como su bandera política fuerte de la idea de paz total. Entonces, si se trata de hacerle un llamado al presidente o al gobierno como tal, es precisamente como pensarse en cuál es el objetivo al que quieren llegar, es definitivamente claro, ¿sí? Pero cómo lo van a hacer es lo que es necesario que se empiece a definir en una suerte de protocolos. Han cometido muchos errores frente al tema de protocolos en términos de verificación, en términos de los mecanismos, cuál es la participación de la ciudadanía y demás. Pero si se centrara solamente como en un objetivo puntual, que yo creo, si el presidente Petro, en el marco de lo que decía el profesor Alejo Vargas, se propone en un periodo de tiempo de su gobierno acabar con el ELN, no a los 3 meses como supuestamente lo había dicho en campaña, sino pensarse en buscar una negociación real y centrada con el ELN, pues ese objetivo es más alcanzable que sentarse a plantearse un objetivo tan grande como lo que significa llegar a una idea de paz completa o de paz total, sabiendo las condiciones y las circunstancias en las que se vive el país, no solamente alrededor de las expresiones de violencia, como lo mencioné, sino también de lo que significa alrededor de las economías de uso ilícito, que hay una incidencia grandísima de todos los actores con los que técnicamente se quisiera o someter o negociar. Pero también el llamado que hay que hacerle al presidente y al gobierno nacional es que se definan cuáles son esos límites o cuáles son esas red flags o esas banderas rojas que no se pueden pasar y que sea totalmente contundente y totalmente claro con que las condiciones son esas y no se pueden romper. No se puede generar un secuestro en medio de una mesa, bueno, ni uno ni ningún secuestro en medio de una mesa de conversación como lo representa el hecho reciente del padre del jugador Luis Díaz, en La Guajira, y no se puede seguir secuestrando. Entonces el ELN tendrá que mostrar también una voluntad de paz, pero el gobierno tiene que ser totalmente contundente en que las condiciones se tienen que cumplir. Nosotros siempre lo hemos dicho, en medio de una negociación el Estado no puede ceder, puede haber zanahoria, que es lo que se conoce como la negociación, pero también tiene que haber garrote, y es que el Estado no puede ceder en las funciones que constitucionalmente y legalmente debe cumplir, sobre todo con la presencia integral en el territorio, el uso legítimo de las armas y de la fuerza y el monopolio de la violencia, que es básicamente la capacidad que tiene que tener el Estado. Entonces, eso no se puede desconocer y el presidente tiene que hacer caso a que las condiciones tienen que ser realmente contundentes y claras para que los procesos de paz, así sean varios, se cumplan, o por lo menos concentrarse en uno, que puede ser el ejemplo del ELN, una guerrilla que parece que se está fortaleciendo casi con una presencia fuerte del 20% en el territorio nacional. Entonces, es una situación bastante compleja. Quiero plantearle la misma pregunta al profesor Alejo sobre, digamos, ¿a qué costo convertimos también al país en esa potencia mundial de la vida desde ese punto de vista? Pero también sumarle la pregunta de cómo entender, profe, que por lo menos en el caso de Luis Díaz, que la trae a colación Isaac, del profe Mane Díaz, del padre de Luis Díaz, que es el ELN quien pone condiciones para generar garantías de liberación. Es decir, ¿cómo entendemos esto, profe? Es que yo creo que uno de los problemas que yo percibo tiene la política del gobierno es, de una parte, un afán grandísimo por lograr resultados. Recordemos, recapitulando rápidamente, eso fue lo que pasó en el famoso cese de diciembre del primer año del presidente Petro, en donde se declaró un cese sin estar realmente acordado, programado, organizado. Es como era la idea de mostrar un resultado. Este tema, por ejemplo, del secuestro, yo creo que estamos todos de acuerdo en que eso es un tema que es completamente rechazable. Sin embargo, mire que el ELN siempre estuvo diciendo
que ellos tenían que resolver el problema de financiación de sus tropas y que si no había una solución, ellos no se comprometían a no secuestrar. Y sobre eso nunca la mesa ha sido clara. Siempre ha dicho que no, que eso está dentro del marco del DIH. Sí, eso lo sabemos, pero es que en una negociación esas cosas deben quedar absolutamente precisas. El ELN desde Maguncia, 1998, para los que no recuerden, que fue esa reunión que se dio de delegados del ELN con personas de la sociedad colombiana, de la sociedad civil. Allá ya estaba planteando que para ellos aceptar un cese del fuego necesitaban resolver el tema de la financiación de su gente y que eso implicaba el prerequisito para ellos realmente no secuestrar. Entonces uno dice, si ese tema está ahí claro, en la mesa eso se ha debido precisar muy bien, porque es evidente que no es aceptable. El secuestro debería desaparecer, pero si el ELN ha dicho yo no puedo dejar de secuestrar si esto no se resuelve, pues entonces la mesa tiene que dar una salida o decir, vamos a parar esto hasta que encontremos una solución o definitivamente le pongo como condición al ELN que ellos tomen la decisión de no secuestrar y llegar a una alternativa. Pero lo que hemos estado es en una situación ambigua. Los del ELN, y lo vimos en estos días de nuevo a Pablo Beltrán diciendo, no es que nosotros no nos hemos comprometido a no hacerlo, y García también lo decía, pero entonces uno dice, ¿por qué ese tipo de cosas, sabiéndose que están allí, no se precisan, no se llegan a acuerdos, así las cosas tengan que ir un poco más lentamente? Porque, insisto, allí lo que yo veo es un tema, un afán. Obviamente, como bien lo recordaba Isaac, desde la campaña, cuando el presidente Petro habló de que en 3 meses iba a hacer la paz con el ELN, los que más o menos hemos seguido esto desde hace tiempo, nos preguntábamos, pero ¿y de qué está hablando? No, yo creo que estas cosas toman su tiempo y entonces el tema es que si eso no se precisa, se va a dar lo que señala Alejandra, que en la práctica termina el grupo armado ilegal casi que poniéndole las condiciones a la institucionalidad. Y eso mismo es lo que vimos con la suspensión que hizo a propósito del tema del plateado y el secuestro, retención de las tropas que estaban allí, donde uno dice, para el común de las personas, esto es increíble, no es aceptable, no es entendible. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que digo, debería hacerse una pausa aprovechando esta crisis que se produce, porque no hay duda que es una crisis, pero siempre hay que creer que la crisis no es sinónimo de las cosas se terminaron, ¿no? La crisis es una alerta que se da para que se tomen las medidas, y yo creo que es un momento para que el gobierno tome las medidas sobre la política de paz total, sobre las estrategias y las tácticas con que le está desarrollando para ver si puede continuar con esa pretensión tan amplia o si debe restringirse a unas organizaciones muy precisas y mostrar resultados en ese sentido. Ahora, hay mucha, digamos, mucha gente que incluso ha planteado la posibilidad de entrar a combatir. ¿Eso podría plantearse, Isaac? Yo creo que siempre es una posibilidad que el Estado tiene, Alejandra, y pues lo decía ahorita, es dentro del marco de sus funciones legales y constitucionales, el Estado no puede ceder el uso de la fuerza y pues técnicamente podría entrar a combatir, pero nosotros, o por lo menos desde la Fundación y varias organizaciones de la sociedad civil, y yo personalmente también lo creo así, es primero se deben agotar todos los canales de conversación y de diálogo, que yo creo que es la pretensión que tiene el gobierno del presidente Petro, y es pensarse
en dialogar primero para poder tratar de conseguir unos objetivos claros de sometimiento, de desarme, de justicia, de reparación, de memoria, que técnicamente pues todos los conflictos terminan en una mesa, ¿sí? Pero la solución, digamos, podría pensarse, bueno, no como una solución en concreto, pero adicional a eso también existen momentos de combate. Por hacer una comparación de pronto un poco grosera con el gobierno del presidente Santos, cuando se daban unos ceses al fuego con la FARC, se cumplían. Cuando no, pues el ejército y las fuerzas militares en este país pues seguían cumpliendo su función constitucional y era proteger los territorios y la integridad del territorio a partir del uso de la fuerza. Entonces, combatirlo es una opción y siempre nosotros lo hemos dicho en términos de la necesidad de la paz, de superar el conflicto, de la violencia y buscar la reconciliación en este país, que debe ser la última ratio. Pero de todas formas cabe dentro de las posibilidades. Ahora, en un proceso de negociación, vuelvo y lo digo, debe haber lo que se conoce como zanahoria, que es sentarse a negociar, pero el garrote o la mano dura del Estado pues debería seguir existiendo. Lo que pasa es que, y me disculpo con los invitados y con los usuarios, mi posición un poco pesimista, pero es que los hechos y digamos los desencuentros no dejan de incrementarse, es decir, en lugar de disminuirse uno va registrando más y más hechos. El que mencionaba también el profe Alejo del caso del secuestro de una unidad militar que se registró también este pasado domingo en medio de las labores de desminado que estaban adelantando esta unidad. Pero también recordemos las denuncias recientes que se han hecho y es de la instrumentalización de la misma comunidad para sacar de los territorios a los hombres de las fuerzas militares. De hecho, hoy reportábamos durante la jornada una azonada que se registró en contra del Ejército Nacional, esto en Briceño, Antioquia. Hablamos de que retiraron 80 soldados que fueron obligados a salir de la zona por la población civil. Ahora, según las autoridades, pues presionados por las disidencias de las FARC en este caso, mencionaba el caso anterior de la liberación del profe Mané Díaz, pues que la condición que puso el ELN para generar garantías pues era la de sacar a las tropas también de la serranía del Perijá. Entonces, en ese sentido, profe Alejo, y ya a manera de conclusión, ¿qué podemos esperar de la paz total? Alejandra, yo entiendo tu pesimismo a ratos, porque eso es muy común, lo escucha uno con frecuencia. Y, y, y no es algo que tampoco sea ajeno a uno, porque por más que seamos analistas, también por momentos eso nos da. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el gobierno del presidente Petro es que pareciera que les da como temor hablar del tema de fuerza, seguridad, cuando eso en eso coincido con Isaac, eso es parte de la acción legítima del Estado. A uno le parece, a mí me parece que es como que para que no los identifiquen con gobiernos pasados, entonces esa dimensión no se habla. No, yo creo que la paz y la seguridad son dos caras de una misma moneda. No se puede pensar ni pretender que la paz se va a conseguir solamente con buena voluntad, con convicción, con palabras. Yo creo, como bien lo señaló Isaac, y en eso todos los que hemos leído sobre la Escuela de Negociación de Conflictos de Harvard sabemos que evidentemente la zanahoria, que es el diálogo, tiene que estar acompañado del garrote, que es ese uso legítimo de la fuerza del Estado. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que el Estado no ha sido, el gobierno del presidente Petro no ha sido suficientemente claro en diseñar toda una política de seguridad que le dé un mandato a la fuerza pública y a la ejército, policía, para que evidentemente en los territorios, en las regiones, si estas organizaciones ilegales no responden a la oferta de la sociedad y del Estado de
diálogo para terminar la violencia, pues la fuerza pública puede actuar. Y en ese sentido, me parece que allí el mensaje que se envía, no solo a estos grupos, sino a la sociedad en su conjunto, es que si no aceptan lo que plantea el gobierno, pues no pasa nada. Y yo creo que eso es tremendamente negativo, porque es un poco un gobierno que se coloca como en una defensiva, en en una especie de contemplación de la situación, cuando el gobierno debe tener una actitud ofensiva en el sentido político, en el sentido de propuestas, pero también acompañado siempre de la autoridad legítima, de la fuerza legítima del Estado, que es lo que representa la fuerza pública. Conclusiones también suyas, Isaac. Bueno, Alejandra, yo creo que para concluir es importante hacer como énfasis en varios de los mensajes que hemos tenido en la conversación de hoy con relación a lo que significa aclarar las condiciones en el marco de las negociaciones, definir el papel del comisionado Danilo Rueda y frente a lo que significa su rol en el acercamiento con todas las organizaciones. Ya lo mencionábamos, no solamente con el ELN, sino con las disidencias de FARC, que también está muy truncado el proceso, lo que parece que quedó en el congelador con las autodefensas conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo, pero también el papel que pueda tener dentro de los entornos de negociación de paz urbana, como se han denominado laboratorios de paz, andando en el Valle de Aburrá, en Quibdó y en Buenaventura, y en los que tentativamente se están pensando que todavía no son públicos para que pues exista una real ejecución dentro de los términos de lo realizable. Entonces, el primer llamado, que yo creo que es más que todo un mensaje al gobierno nacional y al presidente, es pensarse en que se plantee un objetivo concreto y a través de esa definición de un objetivo, unos métodos o unas formas o un cómo alcanzar esos objetivos, porque si no la situación sí se puede volver algo descontrolado, salirse de las manos, y yo creo que el pesimismo que tú sientes, Alejandra, se va a terminar refortaleciendo o reconfirmando, no solamente contigo, sino en muchos sectores de la sociedad civil, que hay que también decirlo, desde un principio fue un poco complejo y difícil entender qué significaba paz total. Nosotros nos sentamos un tiempo dentro de los equipos a conversarlo, a plantearlo, a reflexionar, pero pues pareciera que ya después de la modificación a la ley 418 con la ley 2272 del 2022, pues aclara un poco esta idea del proyecto, pero todavía son muchas las dificultades y las complicaciones que se dan alrededor del proyecto de paz total, sobre todo por lo que significa la definición de hacia dónde se quiere ir y cuál es la idea real de sometimiento y de negociación. Entonces, volver a decirlo, no necesariamente normalizar este tipo de crisis, sino necesariamente tampoco normalizar las dificultades que se presentan en los territorios, sino al contrario, hacer un llamado al gobierno nacional para que la presencia en términos de un proceso que también quedó muy truncado de consolidación después de la firma del acuerdo con la FARC se cumpla y que la llegada de la institucionalidad a los territorios pues sea concreto. Ojalá que el ELN muestre acciones de voluntad también, entregando, bueno, después de la liberación de Luis Díaz, pero también dejando de secuestrar, y que se existan, yo lo decía en otro espacio, como acciones de buena voluntad que den realmente una clara contundencia de su voluntad de paz, y que pues el gobierno así lo tome y se puedan retomar estas negociaciones sin desconocer, vuelvo y lo insisto, el garrote que el Estado tiene que siempre seguir ejecutando en el marco de su función constitucional. Pues Isaac, muchas gracias por sus reflexiones. Alejandra, muchísimas gracias a ti por la invitación y a toda la audiencia también, mil gracias por vernos. Y también muchas gracias al profe Alejo por estar con nosotros y por sus reflexiones. Gracias a ti, Alejandra, por la oportunidad, y el mensaje siempre es que no hay que dejarse llevar por el pesimismo. Estamos en un momento difícil, pero yo tengo confianza en que vamos a poder salir adelante y que las cosas se puedan ir enderezando. Pues que así sea, profe, por el bien de todos los colombianos en las diferentes regiones del país que se han visto golpeados por los grupos al margen de la ley. De esa manera culminamos Sala de Prensa. Muchísimas gracias a todos los usuarios que se conectaron con nosotros. Que tengan una muy feliz noche.